Ya está. Muy bien. Muy buenas tardes, chicos. Vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Vamos a empezar ahora sí ya con el formativo. Ya hemos hecho lo que es el lítico, el arcaico, ¿no? Y hoy día vamos a hacer ya esa tercera etapa conocida como formativo peruano, ¿no? Que a su vez se va a dividir en tres subperiodos. Un formativo inicial, un formativo medio y un formativo final. ¿No? Hoy día solo nos vamos a enfocar en los dos primeros, el formativo inicial y el formativo medio. ¿Ya? Ahí está el índice, vamos a ver primero características generales del periodo llamado formativo, luego vamos a ver formativo inicial, vamos a ver solo lo más importante de esas pequeñas culturas que muchas veces no se tocan a profundidad, solo vamos a ver los rasgos más generales, y luego sí vamos a ir ya de fondo con Chavín, y por último, otra vez vamos a revisar teorías, pero ya no del poblamiento americano propiamente dicho, sino del origen de las altas culturas, ¿no? Voy a tratar pues de no solo tocar lo que siempre se toca, sino agregarle un poquito más, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces. Como siempre, nuestra línea de tiempo que nos va a acompañar hasta la próxima clase. A partir de la subsiguiente vamos a ya presentar una nueva línea de tiempo, ya enfocándonos más en lo que está acá. Ya nos vamos a enfocar más en horizontes e intermedios, cómo se dividió eso. Ya para eso vamos a hacer una nueva línea de tiempo y ya vamos a dejar atrás en el pasado todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Periodo lítico, ya hemos visto arcaico, hoy día vamos a ver formativo inicial y a partir de la subsiguiente vamos ya a ver horizontes intermedios, ¿ya? Recordando siempre que lo de arriba es de Guillermo Lumbreras y lo de abajo es de John Rowe, ¿no? Actualmente, bueno, en estas primeras clases estamos enfocándonos en el modelo propuesto por Lumbreras y ya a partir de Nazca, Mochica, hasta lo que es la cultura inca, nos vamos a enfocar en John Rowe con su sistema de horizontes intermedios. Ya, muy bien, características generales del formativo. Vamos a ver acá. Ahora, el formativo siempre se va a repetir una palabrita muy importante. La palabra consolidación. ¿Y por qué se repite esta palabra? Básicamente porque en el periodo anterior, que sería el arcaico superior, ¿qué pasó? Ahí van a empezar a aparecer ciertas cosas que van a hacer que las sociedades se vuelvan un poquito más complejas, ¿ya? Por ejemplo, ¿como qué? Como la agricultura, como la ganadería, como por ejemplo la arquitectura, la escultura. Sin embargo, acá en el formativo, todas esas características, esas manifestaciones se van a volver mucho más complejas, ¿de acuerdo? Y van a tener un mayor desarrollo. Por eso, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Un mayor desarrollo de la agricultura, pero no de cualquier tipo de agricultura, sino es una agricultura tecnificada, una agricultura que aplica la ingeniería hidráulica, ¿no? El manejo de aguas, un manejo eficiente del recurso hídrico para poder obtener una mayor producción de alimentos y de esa forma, pues, abastecer a la población que también estaba creciendo, ¿no? Eso lo hemos visto la semana pasada, cómo la población fue creciendo, ¿no? De una forma considerable, pero no tan grande como está creciendo en la actualidad, ¿no? Entonces la agricultura es mucho más tecnificada. Por otro lado, en el arcaico superior ya aparecieron los primeros estados teocráticos. Sin embargo, acá es donde este modelo llamado teocentrismo, ¿no? Va a hacerse mucho más común, más generalizado. Van a haber más sociedades que van a ser teocráticas. Ya casi todos en su totalidad van a ser teocráticos. En el arcaico superior eran contados con los dedos, eran pocos. Acá en el formativo va a ser algo mucho más difundido. Por otro lado, tenemos una arquitectura de tipo ceremonial, arquitectura pues que va a ser muy grande, va a ser monumental, ¿ya? Y también van a tener ciertas características este estilo arquitectónico, ¿como qué? Que los materiales más usados van a ser piedra y adobe, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser sus funciones? Van a ser muchas, ¿ya? La principal obviamente va a ser una función religiosa, porque son templos, ¿ya? Pero también van a servir como observatorios astronómicos, es decir, su función científica. También van a servir como residencia real. La
clase más alta, o por así decirlo, la familia del gobernante, del rey de cada uno de los pueblos, van a soler vivir en esos recintos, ¿no? Y por último, también algunos van a cumplir función administrativa, es decir, van a servir como almacén para posteriormente redistribuir el excedente de producción entre la población. ¿Ya? Todos los excedentes se concentraban en estos templos y pues cuando, por ejemplo, hay un periodo, no sé, de crisis, de emergencia, de sequía, en la cual no haya mucho alimento que se produzca, pues se redistribuía, se repartía el excedente que se había acumulado por mucho tiempo, ¿no? Y otra característica muy resaltante y que prácticamente todos lo van a tener es la forma de U. Los templos van a tener esa característica, ¿ya? Y por último, que siempre van a venir acompañados de una plaza al centro y que esta plaza va a ser de tipo hundida y podría tener forma circular o rectangular, ¿ya? Otra característica es que el maíz va a ser uno de los productos más cultivados en esa época, ¿no? Va a ser un cultivo masivo, a diferencia pues del arcaico superior, ¿ya? Como ves acá, todo lo que se vio en el arcaico, ¿no? Agricultura, Estado teocrático, arquitectura, acá en el formativo se va a consolidar, se va a generalizar, se va a difundir mucho más. Luego tenemos que van a aparecer cosas nuevas, ¿ya? Por ejemplo, ¿como cuál? Como la cerámica y como la orfebrería. O sea, el formativo tampoco repite todo, sino que también tiene sus particularidades, pues, sus aportes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos pues la cerámica y la orfebrería. La orfebrería se va a desarrollar gracias a ¿qué? A lavaderos fluviales, ¿ya? Extraen oro de la cuenca de los ríos, ¿ya? Lavaderos como por ejemplo el lavadero de Conturhuasi, ¿no? Y de Chongoyape, que ya vamos a ver más adelante. Otra característica que me salté fue que la textilería ya se había desarrollado, pero de una forma muy, muy básica en el arcaico superior. Acá se va a volver mucho más compleja, ¿no? Se van a fabricar ya telares, ¿no? Muchos textiles mucho más grandes, ¿no? Y con el uso, pues, de nuevas herramientas, ¿no? Como son los usos y las ruecas, ¿ya? En el arcaico superior, pues, la técnica que se utilizaba básicamente era simplemente anillar, entrelazar las fibras vegetales, pero acá ya no, acá va a ser mucho más complejo, ¿ya? Y estos dos elementos, la cerámica y la textilería, va a ser algo muy importante durante todo el periodo pre-inca y también durante el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque estas manifestaciones culturales, artísticas, van a permitir difundir, ¿de acuerdo?, lo que vendría a ser la parte de la religión. Todos los dioses en los cuales ellos creían, ellos los plasmaban acá, en su cerámica, en su textilería, y eso permitía difundir este pensamiento que ellos tenían, ¿ya? Esa era una de las funciones, pues, de la cerámica y de la orfebrería, sobre todo en las primeras culturas, ¿no? Porque en las últimas, como Tiahuanaco, como Huari, como Chimu, ya la cerámica se va a volver mucho más de uso cotidiano, ¿ya? De uso doméstico inclusive, ya no va a ser tan sagrado como lo era en los primeros años, con Chavín, con Paracas, con Nazca, con Mochica, donde la cerámica pues era bien trabajada y de alta calidad, ¿ya? Por último, como ves, ya las sociedades ya no son tan simples como antes. Mira, ya se organizan en estados, tienen arquitecturas considerables, grandes, ¿no? Manejan una agricultura, por así decirlo, avanzada, ¿no? Tienen textilería, cerámica, orfebrería, escultura también, ¿ya? Entonces, todos esos elementos nos hacen configurar una nueva categoría para esas culturas, que ya no son culturas cualquiera, ya no son simples comunidades, sociedades, sino son altas culturas. Y en ese sentido, pues van a aparecer, ¿qué cosa? Teorías que van a intentar explicar cómo surgió todo esto, ¿ya? Porque hasta ahora solo hemos hablado qué se dio, qué ocurrió, pero no hemos hablado el por qué o el cómo, ¿ya? Esas teorías van a buscar responder esas interrogantes. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí vamos a iniciar con el formativo inicial. Recordemos que el formativo tiene 3 etapas, inicial, medio, que también se llama síntesis, que simplemente en una palabra, el formativo medio es Chavín, y el último el formativo final, ¿no? Las civilizaciones después de Chavín, ¿ya? Formativo inicial es pre-Chavín, formativo medio es Chavín, y formativo final post-Chavín.
¿ya? El antes, el durante y el después. Muy bien. Ahora vamos a ver acá. ¿Ya? Esto es para que tú lo leas. ¿Ya? No vamos a pasar, ¿no? Como ves, se mencionan las mismas cosas que he hablado, ¿no? No una agricultura tecnificada, cerámica, textilería, pero básicamente lo que quiero resaltar acá, pues es que la mayoría de culturas que vamos a estudiar se ubicaron en este valle de Casma, ¿ya? Y vamos a ver qué culturas se desarrollaron ahí. El Valle de Casma va a ser, pues, en esa época un semillero de civilizaciones, ¿ya? El Valle de Casma en el departamento, pues, de Ancash, ¿ya? Tiene dos ramificaciones este valle, ¿no? En la parte sureña se ubica la Pampa de las Llamas, que ahí se va a desarrollar un pueblo, una cultura, mientras que en la parte norte del valle se va a desarrollar otra cultura, que va a ser el Sechín, ¿ya? Y vamos a ver qué hizo cada cultura. Primero tenemos Moxeque, Pampa de las Llamas, ¿no? En realidad el complejo se llama Pampa de las Llamas. Moxeque es uno de los complejos arquitectónicos que tiene. Acá está Moxeque, en este cuadradito, ¿ya? Por eso también, pues, como este es la edificación más importante de todo lo que vemos acá en el plano, pues también recibe ese nombre, ¿no? Algunos lo llaman también Moxeque a esta cultura. Ahora, ¿qué podemos destacar de acá? Pues, en primer lugar, su arquitectura. En la arquitectura destacan esas dos partes, ¿no? Esta huaca moxeque, que tiene, como ves, ¿no? Una forma, pues, rectangular y también tiene plataformas que se superponen una sobre otra, ¿no? Un gran templo ubicado en esta parte del Valle de Casma. Y por el lado derecho tenemos la huaca, ¿no? Que más que todo cumplía una función, pues, de tipo administrativa, ¿no? Tanto para la residencia de las clases más altas como también para el almacén del excedente productivo. ¿Ya? Como ves, la mayoría de culturas también se van a desarrollar a los contornos o en los alrededores de los valles. ¿Ya? Muy bien, entonces destaca Huaca Moxeque y la Huaca A, así se le llama, Huaca A. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué va a destacar en la Huaca Moxeque? Lo que vemos en la parte izquierda, ¿no? Estas especies de frisos que acá en la imagen están en blanco y negro, pero en realidad son de varios colores, ¿ya? Son muy coloridos, son polícromos, ¿ya? Y lo que más destaca, pues, es esta cara, este rostro, que como ves, pues, tiene sus ojos y en los ojos parecen desprenderse, pues, lágrimas, ¿no? Lo que los arqueólogos han llamado lagrimones, ¿no? Por la magnitud, por el tamaño de esta escultura, de este friso, ¿ya? Muy bien, ¿dónde se ubicaron estos frisos, no? Como ves, son como una especie de rompecabezas, ¿no? La parte de un mismo cuerpo. Van a ubicarse, pues, como dice acá, en las fachadas frontal y lateral de la Huaca Moxeque. Por eso esta huaca, a diferencia de la Huaca A, es la huaca más importante, pues, de este yacimiento llamado Pampa de las Llamas, que fue estudiado, ¿no? Ya sospecharás, por Julio César Tello, ¿ya? Porque también se ubica en Ancash, al igual que otra cultura cuyo centro también se ubicó en Ancash, que vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo más importante de Pampa de las Llamas, ¿no? Este rostro con lagrimones, ¿no? Que está ubicado en la huaca más importante, más representativa, que es la Huaca Moxeque, ¿ya? Muy bien, ¿dónde se ubica todo esto? En el Valle de Casma, en el departamento, en la región de Ancash, ¿no? Por quien fue estudiado por Julio César Tello. Luego tenemos Sechín. ¿Y Sechín por qué destaca? ¿Por qué es importante? ¿Por qué llama la atención? Por esto que está acá. Ya que a diferencia de la Pampa de las Llamas, no es polícromo, simplemente fue trabajado en piedra. ¿Ya? Y bueno, ¿qué son? Son frisos de sacerdotes guerreros. ¿Ya? Pero no solo se van a mostrar sacerdotes guerreros, sino también se va a representar pues todo un escenario sangriento, ¿de acuerdo? Un escenario de mucha sangre y de mucho terror. ¿Por qué? Porque van a empezar a mostrarse cuerpos cercenados, cuerpos mutilados, ya porciones, partes del cuerpo van a empezar a representarse ahí. No solo se van a representar cabezas, sino también partes del cuerpo, el torso, piernas, brazos, así, cortados. Prácticamente toda una escena, todo un ritual sangriento se va a representar pues en las paredes, ¿no? De este templo de Sechín. ¿Ya? Y eso es lo que más llama la atención pues de este pueblo,
y que también se ubicó, como repito, pues en el Valle de Casma, ¿no? Que fue un valle muy importante durante el formativo inicial, ¿no? Alrededor de este valle se van a desarrollar varios pueblos, varias comunidades, ¿ya? Entonces recordemos pues estas imágenes, ¿no? Ahí vemos la recreación, ¿no? Ya en carne y hueso, ya no en tallado, ¿no? Ahora en carne y hueso, pues de lo que sería un sacerdote de esa época, ¿no? Y como ves, tiene una característica muy particular, ¿no? Que vendrían a ser esas especies de cabezas trofeo, algo que hemos visto en poblamiento americano y que lo vamos a ver más adelante en cultura nazca, ¿ya? Vamos a pasar. ¿Qué otras culturas se desarrollaron? Kuntur Huasi, en San Pablo, en el departamento de Cajamarca. ¿De acuerdo? Esta cultura va a ser estudiada en un inicio por arqueólogos peruanos. Sin embargo, no va a ser muy llamativa esa misión de estudio llevada a cabo por esos arqueólogos, así que va a ser estudiada a mayor profundidad y con mayor relevancia por una misión japonesa de arqueólogos, ¿no? Que fue prácticamente liderada por Yoshio Onoki. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué destaca de esta cultura? ¿Qué podemos resaltar? Básicamente lo que está en la mano derecha, en la parte superior. Esto y esto. ¿Ya? Ellos también destacaron en arquitectura, ¿no? Construyeron pues su templo en el Cerro La Copa. Sin embargo, los dos aspectos que más desarrollaron fue la metalurgia, en especial la orfebrería, y pues la parte de la escultura. ¿Ya? También desarrollaron arquitectura, su templo en forma de U, pero lo más destacado es la metalurgia y la escultura. Por la parte de la metalurgia, pues como ves, construyeron coronas, como la que aparece en la imagen, también pectorales, orejeras, todas hechas de oro, ¿ya? Oro extraído, como repito, de lavaderos aluviales o fluviales, ¿ya? Extraídos directamente de la cuenca de los ríos. Muy bien. Y la escultura básicamente destaca pues estos monolitos que son tallados por ambos lados. Nosotros solo vemos en la imagen una cara, la que está mirando a nosotros. Sin embargo, en la otra cara también está trabajada por ambos lados, ¿ya? Y lo resaltante es que esta escultura tiene pues rasgos que felinos, ¿no? Como ves, como puedes visualizar ahí en la parte de las manos, y lo que también llama la atención es que sus ojos tienen dos formas diferentes. Por un lado tiene un ojo de forma rectangular, podríamos decir cuadrangular, y por otro lado tiene un ojo circular, ¿no? Entonces, no eran representaciones pues naturales de algo que nosotros conocemos, sino eran especies o representaciones híbridas, ¿no? La mezcla de varios elementos, ¿no? De rasgos ofídicos, es decir, rasgos de serpientes, de reptiles, rasgos también de aves y también algunos rasgos felínicos, ¿no? Que son los que más sobreabundan en los monolitos. Muy bien, entonces no olvidemos pues estas dos representaciones, ¿no? Por un lado, esta corona que como ves está trabajada de oro y tiene representaciones de rostros alrededor de ella y también los monolitos, ¿no? Con rasgos felínicos. Por otro lado tenemos Paco Pampa, que no se destaca mucho, pero sin embargo hay que destacar lo siguiente, pues que construyeron tumbas como las que ves acá y también construyeron monolitos, ¿ya? Al estilo felínico, ¿no? Y también con otros motivos o representaciones, ¿ya? Monolitos y básicamente se descubrieron tumbas reales, ¿no? Para la clase más alta. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí vamos a entrar a una cultura que no se ubicó en el Valle de Casma, sin embargo también fue importante, ¿no? Se ubicó en Lima, ¿no? Básicamente en lo que hoy sería el distrito de San Martín de Porres, ¿no? Y acá tenemos el complejo arquitectónico, pues como dice acá, ¿no? Que fue constituido de la siguiente forma. Tenemos una pirámide principal al centro, que está pues rodeada de un brazo izquierdo, que es de un tamaño regular, y un brazo derecho un poquito más chiquito. Y como te dije, ¿no? Si tú te das cuenta y ves el plano, ¿qué característica tiene? Otra vez vemos lo mismo, forma de U y una plaza al centro. ¿Viste? Las características arquitectónicas se repiten, se replican, cultura tras cultura. Todas guardan el mismo patrón, ¿ya? Muy bien, ¿cómo se llama todo este complejo? Bueno, esta pirámide en sí, la Huaca Garagay, ¿no? Y la pirámide tiene pues tres partes, a la izquierda, a la derecha y al
centro tiene el atrio, y esa es la parte más importante, y la que contiene, pues, estas representaciones que ves acá en la parte izquierda, ¿no? Que al igual que Moxeque, que la Pampa de las Llamas, también tiene, pues, estas representaciones polícromas, coloridas, ¿ya? En las paredes, básicamente. Por ejemplo, tenemos acá el medallón, ya así se llama, medallón. Ya ahí hubo un error, ahí dice medallón, es medallón. Es un ser, pues, como dice acá, ¿no? Antropomorfo, que tiene rasgos que felinos, ¿no? Ahí vemos esos famosos dientes que sobresalen, pues, de la parte de la boca de esta representación, pues, y también tiene ciertos rasgos, pues, humanos. Como te digo, ¿no? Las representaciones acá en la mayoría de culturas son híbridas, son una mezcla de varios elementos, no tanto de animales como humanos, ¿ya? Y en el brazo derecho, en el brazo más chiquito, también se destaca esta representación que se conoce como el friso de los guerreros, ¿ya? Es importante que le prestes atención a las imágenes porque a veces, ¿no? En algunos exámenes vienen algunas imágenes, ¿ya? Sobre todo las más representativas, ¿ya? Por ejemplo, puede venir la que está acá, ¿no? La del medallón o la del friso de los guerreros, por ejemplo, ¿no? Aunque también destaca esta representación, ¿no? Que como ves tiene como una especie de rasgos de pez, ¿no? También tiene rasgos de serpiente, de felino también, ¿no? Por ejemplo, en Conturhuasi, lo que más podría tener la posibilidad de poner venir en un examen, si se incluye un gráfico en dicho examen, pues sería el monolito, no algo muy importante y muy resaltante de esta cultura. Ya de Sechín, estos famosos frisos de los sacerdotes guerreros, ¿no? Y en Moxeque lo más que podría venir podría ser pues esta parte, ¿no? La de la cara con los lagrimones, ¿ya? Como ves, he tratado de poner imágenes de lo que más resalta de cada cultura que estamos estudiando, ¿ya? Muy bien. Sigamos avanzando. Luego tenemos a las algas. Otra vez regresamos al Valle de Casma. El valle pues ubicado en el departamento de la región de Ancash, ¿no? Que fue descubierto en este caso esta civilización por Federico Engel, ¿no? En colaboración con Edward Lanning. Sin embargo, la estudiosa, por así decirlo, más importante, se podría decir, fue Rosa Fun, ¿no? Que planteó que este templo que tú ves, cuyo plano está a la derecha, tenía pues funciones de ser un observatorio astronómico, un templo propiamente dicho y también un almacén de productos, ¿ya? Pero, ¿por qué decirlo observatorio astronómico? Porque este templo tiene una particular ubicación. Es como una especie de casa en la playa. ¿Por qué? Porque se ubica justo sobre un farallón rocoso, ¿no? Sobre un acantilado, si lo quieres decir así, frente al mar, ¿no? Es como pasar tus vacaciones en esta casa, frente al mar, directito frente al mar, ¿no? Y en ese sentido, pues, Rosa Fund destaca que funcionaría, pues, como un observatorio astronómico. Otra vez vemos también la parte de la estructura en U, ¿no? Y de la estructura piramidal, que también se está repitiendo en varias culturas, ¿ya? Muy bien. Por último, me parece que esto ya es lo último, Chanquillo, que se ubica en el Valle de Casma, en el departamento de Ancash otra vez. ¿Viste cuántas culturas hemos visto en Casma, Ancash? Me parece que como 4 ya. Hemos visto Sechín, Pampa de las Llamas, Chanquillo y las Alas. Imagínense, 4, ¿no? Y las otras que hemos visto están dispersas, ¿no? Una está en Lima, otra está, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Pero las demás están más concentradas en este valle y en este departamento, ¿ya? Lo más importante de Chanquillo que tenemos que aprender es lo siguiente. ¿Cuál es su importancia? Que es considerado el observatorio astronómico más antiguo de Perú y de América. ¿Y en qué consiste ese observatorio? En 13 torres de diferente tamaño. ¿Por qué son de diferente tamaño? Básicamente para obtener diferentes mediciones, ¿no? Y acá está pues lo que se medía en esa época, ¿no? Los solsticios y los equinoccios, ¿no? Que son fenómenos, ¿no? Que se producen básicamente por el impacto, ¿no? De los rayos solares en ciertas zonas del planeta, ¿no? Los equinoccios, por ejemplo, es cuando los rayos caen directo, perpendicularmente sobre la línea ecuatorial, y pues los solsticios vendrían a ser tanto por el trópico de Cáncer o trópico de Capricornio, ¿no? Entre trópico y trópico es la única zona en la cual los rayos pueden incidir directamente con mayor intensidad
con un ángulo de incidencia pues de 90 grados, ¿no? De ahí para arriba y para abajo ya empieza a inclinarse ese ángulo de incidencia, ¿no? Ya no va a ser directo con 90 grados, ¿no? Muy bien. Otras estructuras, pues está el centro administrativo, el templo de los pilares y la plaza, ¿no? Pero lo más que tenemos que estudiar, pues son estas 13 torres, ¿no? De distinto tamaño, que van a constituir el observatorio astronómico más antiguo de Perú y de América. Eso es Chanquillo. Ahora sí entramos a Chavín y lo vamos a ver bien rápido porque se nos agota el tiempo. Muy bien. Chavín, como ven en mi imagen, se ubicó entre dos ríos, entre Mosna y Huachexa, ¿no? ¿En qué departamento? Departamento de Ancash. Primero vamos de lo más general, ¿no? Se ubicó en nuestro país, ¿no? Estamos hablando del centro principal, porque como vamos a ver más adelante, Chavín va a ejercer influencia sobre otras regiones del país. No se va a concentrar solo en Chavín, sino su influencia como fenómeno cultural, ¿de acuerdo? No como un fenómeno militar, ¿no? Que hacía guerras y conquistaba, no. Toda su expansión y su influencia, su esfera de influencia tan grande que tuvo Chavín para ser considerada pues una unificación, una cultura panperuana y constituir el primer horizonte, fue simplemente basada en la religión del terror, ¿ya? Una simple religión del terror, que vamos a ver pues en sus esculturas, en su arquitectura. De acuerdo, el centro principal de Chavín se ubicó pues en Ancash. Lo que vemos ahí que dice ubicación, eso es la ubicación del centro ceremonial Chavín de Huántar. Pero no quiere decir que Chavín solo se quedó, se restringió a esa zona, sino se expandió, pero fue una expansión cultural en base a la religión. Ya no fue una expansión con armas, con guerras. Ya eso hay que tenerlo bien en claro. Ahora, ¿cuál es su ubicación del centro principal? Vuelvo a repetir. De lo general, se ubicó en nuestro país, departamento Ancash, provincia Huari, distrito Chavín de Huántar, y en específico del todo el distrito se ubicó en una zona o región llamada Callejón de Conchucos, ¿no? Que se ubica más o menos en el flanco, en la parte oriental de la Cordillera Blanca, entre los ríos, repito, Mosna y Huachexa, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar. Muy bien, acá tenemos algunos aspectos económicos, ¿no? Que normalmente no son muy estudiados porque es lo mismo prácticamente para casi todas las culturas, ¿no? Vuelvo a repetir, pues la agricultura tecnificada, ¿no? Van a emplear sobre todo los canales para poder dirigir los recursos hídricos y poder irrigar los valles, ¿de acuerdo? Pero sobre todo la agricultura está muy relacionada, pues, como dice acá, a los conocimientos astronómicos, ¿no? La astronomía, que era uno de los conocimientos claves que tenían los sacerdotes, ¿no? Que va a ser la casta gobernante, va a ser muy importante para predecir sequías, para predecir periodos de lluvia, cuándo se debe cultivar, cuándo se debe cosechar, etc. Era muy importante la astronomía para una buena producción, pues, agrícola, ¿ya? Lo importante y lo peculiar fue que esos conocimientos que supuestamente tenían estos astrónomos, estos sacerdotes astrónomos, pues según ellos y lo que le contaba a la población, ¿qué les decían ellos a la población? Que esos conocimientos pues lo tenían ellos gracias a que los dioses se los habían dado y que los dioses se los habían dado porque los habían escogido para gobernar a el pueblo chavín, ¿ya? Entonces no era cualquier cosa. Vemos otra vez cómo la religión guarda o ejerce un papel, una función muy importante dentro del fenómeno llamado Chavín, ¿ya? Bueno, la agricultura fue la actividad principal, destaca pues la agricultura del maíz, como ves en la imagen, ¿no? Y bueno, también complementaron esta agricultura tecnificada pues con la ganadería de camélidos, ¿no? Y lo que vendría a ser la caza de cérvidos, roedores, ¿no? Y guanacos. ¿Ya? Muy bien, también debemos destacar que este centro de Chavín de Huántar fue un centro al cual muchos pobladores de tierras o de regiones tanto lejanas como aledañas migraron para poder rendir culto a los dioses y también sobre todo para obtener la predicción astronómica de estos sacerdotes, ¿ya? Y obviamente al migrar también Chavín de Huántar va a constituir un centro pues de intercambio directo, de trueque, de comercio, siendo uno de los productos más comercializados el que vemos acá, el espóndilos,
¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el aspecto político. Bueno, ¿cuál fue la clase dirigente otra vez? Fue una casta sacerdotal, una casta de sacerdotes especialistas. ¿Especialistas en qué? En astronomía y en predicción climatológica, ¿ya? Justificaban su poder mediante la religión, otra vez, ¿no? Ellos pues le decían al pueblo que todo el conocimiento que ellos tenían se los habían entregado los dioses y por lo tanto hay que ofrecer ofrendas a los dioses, ¿no? Y obviamente mostrar cierto respeto a los sacerdotes, porque no eran personas cualquiera, eran personas elegidas por los mismos dioses, ¿ya? Todo, prácticamente todo giraba en torno a la religión, ¿ya? Bueno, la clase social, como les digo, son aspectos que se repiten, no son tan particulares, sino más generales para casi todas las culturas, ¿no? Tenemos una sociedad, obviamente, una parte dominante y una parte dominada. La parte dominante, que es la que está en la cabeza, vendrían a ser los sacerdotes en primer lugar, luego los ingenieros hidráulicos, luego los arquitectos metalúrgicos y escultores. Y en la clase dominada, la de más abajo, vendrían a estar pues la parte de los artesanos, luego vendrían pues la parte de campesinos, pescadores y pastores, ¿no? Obviamente los pastores dedicados pues a la crianza de animales. Y lo particular es que las sociedades en esa época del formativo van a estar organizadas en ayllus. El ayllu va a ser la base de la sociedad. Y esto se va a replicar ¿en qué cultura? En el Tahuantinsuyo. ¿Bien? Muy bien. ¿Quiénes estudiaron esta cultura? Ciesa de León fue el que lo descubrió, luego vino Raimondi, ¿de acuerdo? Por eso hay ciertas esculturas con el nombre de Raimondi, pero el estudioso principal fue Tello. ¿Ya? Luego tenemos religión, ¿no? Fue politeísta, creyeron en varios dioses. Otra vez vuelvo a recalcar que la religión fue un instrumento para controlar ideológicamente a las masas y por eso Chavín no solo se concentró en este puntito blanco, sino miren hasta dónde logró llegar toda su expansión, tanto por el norte como por el sur. Eso fue gracias a su sistema religioso, ¿ya? Y ellos creían pues en una trilogía religiosa, no tanto en el felino, en el ave como en la serpiente. Eso eran sus tres divinidades principales, ¿no? El felino, el ave y la serpiente. El felino principalmente el jaguar, el ave el cóndor y bueno la serpiente, ¿no? Que es un reptil. Luego tenemos centros chavinoides. Como te darás cuenta, Chavín de Huántar fue el centro principal. Sin embargo, a lo largo de su influencia se establecieron centros chavinoides, ¿no? Como pequeños centros no secundarios, ¿no? Anexos, complementarios al centro principal. Por ejemplo, tenemos Pacopampa, Cunturhuasi, ¿no? Otra vez, ¿no? Las antiguas culturas del formativo inicial van a convertirse en centros chavinoides durante esta época, ¿ya? Por ejemplo, está Cunturhuasi, vemos a Cerro Sechín otra vez, vemos a Cardal, que también perteneció al formativo inicial, vemos a Garagay, ¿no? Varias culturas que estaban en el formativo inicial van a convertirse en centros chavinoides durante el formativo medio, ¿ya? Chavín prácticamente los va a someter, pero siempre todo basado en la religión. El instrumento, pues, por excelencia de los Chavín para poder expandirse, ¿ya? Por eso se llama justamente horizonte, porque a pesar de que existen varios pueblos, solo una cultura es la que domina. Pero cuando vamos a ver intermedios, van a haber varias culturas que van a ser independientes y que van a luchar más bien entre sí por ser la mejor, por ser la mayor, por ser la potencia dentro del Perú, por así decirlo, ¿ya? Muy bien. Luego, lo más importante, las manifestaciones culturales, ¿ya? La parte de cerámica, pues recordemos las características de esta cerámica chavinoide, ¿ya? ¿Cuáles eran las características? Una base plana, una forma globular, no una forma esférica. Luego tenemos una asa estribo con gollete, esta asa, ¿no? Y el picos, ¿cómo era su terminación? Un pico convergente, ¿ya? Luego tenemos que estaba decorada con incisos de ¿qué? Pues de rasgos felinos, de aves y de serpientes, propia de su religión, de su trilogía religiosa. Y como te dije, tenía carácter ceremonial, ¿no? No era cualquier cerámica, no era una cerámica que podías guardar en tu casa, era una cerámica sagrada, ¿ya? La orfebrería se trabajó el oro gracias a ¿qué? A los lavaderos de Cunturhuasi y Chongoyape, ¿ya? Que te mencioné al inicio de la clase. ¿Y qué técnicas utilizaron? El laminado, el martillado, y otra vez, como siempre, van a incluir en su cerámica, en sus muestras de orfebrería,
motivos, es decir, figuras de ¿qué? De felinos, de serpientes y de aves, ¿ya? Como ves, acá ya estamos viendo que Chavín tiene una cierta influencia ¿de qué? De la Amazonía, porque son animales pues propios de la selva, en especial los felinos y la parte de las serpientes, ¿ya? Ahora, acá tenemos la arquitectura, recordemos las características clásicas de la arquitectura en forma de U, ¿ya? Y lo particular de Chavín era que tenía una arquitectura para poder sembrar el terror, el pánico, el asombro en la gente, tenía galerías subterráneas, ¿ya? También tenía pirámides truncas y obviamente la fabricación era en base al barro y la piedra y sobre todo las construcciones eran muy, pero muy grandes, ¿no? Acá tenemos el centro de Chavín de Huántar, ¿no? Y ahí tenemos por lo general pues una parte del templo que era llamada Nuevo y otra parte del templo, perdón, que era Templo Antiguo y el otro llamado Templo Nuevo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con esto, con escultura, que era en lo que más destacaron los Chavín. Ya con esto vamos a terminar porque ya no nos va a alcanzar el tiempo y ya la otra semana veríamos las teorías, ¿ya? Muy bien, vamos a ver que en litoescultura ellos qué van a hacer. En primer lugar, monolitos, es decir, trabajar todo, absolutamente todo tu trabajo sobre un solo bloque de piedra. ¿En qué destacaron ellos? Pues el lanzón monolítico. Y siempre te van a preguntar, pues, la representación. ¿A qué representaba cada muestra de litoescultura? El lanzón monolítico, ¿a quién representa? A un dios, obviamente, pero ¿qué dios? Lo llaman el dios jaguar, el dios sonriente, ¿de acuerdo? En síntesis, era una antigua representación de Huiracocha, ¿ya? Y lo particular, pues, es que acá tenemos muestras de dualidad. ¿Por qué? Porque hay una mano que mira arriba y hay una mano que mira abajo, ¿ya? Esa clásica sonrisa, por lo cual es llamado el dios sonriente, y también, pues, por su tamaño de su cabeza, también algunos lo llaman el dios cabezón, ¿ya? Y obviamente por sus motivos de felinos, también lo llaman el dios jaguar. Muy bien, era la divinidad principal y se ubicó en el templo viejo, ¿ya? Ahora, luego tenemos estelas, que eran representación en alto y bajo relieve, y lo más importante eran que se realizaban en piedras de superficie plana y forma rectangular, ¿ya? Que tenemos acá la estela Raimondi, ya que la pueden visualizar en la carátula de esta diapositiva, ¿ya? Y era una representación de qué? Del dios de los báculos o del dios de los rayos, porque ahí van a poder visualizar que tenemos un personaje que está sosteniendo dos báculos, ¿de acuerdo? Y que sus cabellos parecen serpientes, aunque algunos lo comparan como rayos, ¿ya? Era también una representación de Huiracocha, como ves, ¿no? Acá esto donde se ubicaba en el templo viejo, el Lanzón, pero la estela Raimondi se va a ubicar pues en el templo nuevo. Entonces va a ser como una renovación, como una nueva versión del dios Huiracocha, ¿ya? Y luego tenemos la estela de Yauya, que tiene muchas interpretaciones. Para algunos es una divinidad en forma de pez. Esta es la estela de Yauya, la que está acá al extremo, ¿ya? Para otros en una forma de caimán, ¿de acuerdo? Y para otros un felino volador, ¿ya? Muy bien. Luego vamos a ver obeliscos. Bueno, el obelisco Tello importante, ¿de acuerdo? Básicamente lo que representa en ambos lados es un caimán hermafrodita de ambos sexos. Luego tenemos las cabezas clavas que representaban la transformación de sacerdotes en seres en seres con forma de dragón. Ya era un sacerdote en transformación y también funcionaban como guardianes del templo. Ya acá nos vamos a quedar, chicos, ya no queda mucho tiempo. Ya nos vemos la otra clase, ¿ya? Voy a pausar la grabación. Stop, detener la grabación. Chicos.